Con celestial armadura en la tierra entraré, la batalla es de nuestro Señor. Y no hay armamento que nos pueda herir, la batalla es de nuestro Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos, con poder, fuerza y honor al Señor. Y al venir la corriente de tanta maldad, la batalla es de nuestro Señor. El poder de... Hermanos, vamos a ir a Lucas, como dije, capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Y lo leemos y después vamos a orar y así vamos a, como dije, a dar inicio con el mensaje en esa mañana, bueno, en esa tarde ya. Versículo 31 dijo así, o dice así el versículo, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de poder estar aquí. Gracias, Señor, por a su palabra. Señor, ayúdanos en esta tarde a estar atentos, a poner, Señor, toda nuestra atención a ella, Señor. Que sea usted hablando a través de mí. Señor, quite todo obstáculo. Y Señor, glorifíquese en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. El trasfondo cultural de la época de los evangelios, básicamente de la época, incluso, hermanos, judía, de hace, en el tiempo de la iglesia o en el tiempo del Señor Jesucristo, hermanos, nos relata, nos enseña que se zarandeaba el trigo para separarlo de las otras cosas que se habían mezclado con el trigo, ¿sí? Generalmente era la paja, era el heno, como dice el Salmos 1, que habla del heno. Hermanos, generalmente eran esos elementos que no debían colar con el trigo. Lo que hacía el judío promedio, hermanos, es que agarraba una canasta, hermanos, y lanzaba o aventaba, dice el mexicano, el trigo hacia arriba, y lo que cayera, pues era el grano, y lo que se llevaba el viento era básicamente el heno, las hojas, la paja, decimos en Venezuela, que se llevaba el viento, hermanos, y de esa manera a eso se le llamaba zarandear el trigo. Eso era básicamente lo que hacían en ese tiempo. Hoy, ¿verdad? Hoy es diferente. La tecnología ha hecho, hermanos, a que de los molinos se almacenen el grano y de allí, hermanos, se van guardando y eso es increíblemente diferente en el día de hoy. Hermanos, y algo que es interesante y quiero enseñar en esa tarde, si es que usted no lo había visto, si ya lo había visto, qué bendición. Hermanos, es la repetición del nombre de Simón. Se ve en el texto, hermanos, dice Simón, 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 que el Simón era el nombre de Pedro, Pedro el apóstol, o Simón, hijo de Jonás. Ese era el nombre de Pedro, ¿no? Cuando el Señor, Pedro hace la afirmación de que Él es el Cristo, el Señor le dice: ahora tú te vas a llamar Pedro, ¿sí? Y entonces lo que encontramos y lo que leemos más adelante. Él era hijo de Jonás, como se describe, hermanos, pero esa repetición del nombre, hermanos, indica la solemnidad y la importancia de la afirmación que el Señor está a punto de hacerle a Simón en ese momento. ¿Ya? Pero también, hermanos, indica una profunda preocupación o un lamento por Simón. Está el Señor con sus discípulos y él, hermanos, va a dirigirse a Pedro en especial porque, como vemos en el pasaje, él habla personalmente con Pedro. Incluso le dice a Pedro que él estaba orando o había orado por él para que su fe no falte. Hermanos, está simplemente, como dije, expresando un lamento por Simón. Hermanos, cuando, por ejemplo, de la repetición del nombre, el Señor se dirige a Marta. Usted recordará en aquella oportunidad que Marta está afanada y turbada con muchas cosas. El Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y luego alaba a María por lo que había ella decidido hacer, estar a los pies del Señor. Y cuando, hermanos, el Señor habla de Jerusalén, que Él entra en Jerusalén, hermanos, Lucas capítulo 13, versículo 34 nos dice que el Señor Jesús, mirando a Jerusalén, dijo: Jerusalén,
Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O cuando, como por ejemplo, bueno, en ese tiempo no era apóstol, Pablo, anteriormente era el perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, iba hacia Damasco, hoy en día Siria, y se dirigía con la intención y tenía cartas en su mano escritas y que le autorizaban para traer a los cristianos que estaban en Damasco hacia Jerusalén presos. Y el Señor le dice a Saulo, ¿todo bien? Good. El Señor le dice a Saulo, hermanos, a Saulo, Saulo, ¿ya? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Ya? Como diciéndole, mira, Saulo, estoy tan preocupado por ti porque lo único que estás haciendo es haciéndote daño a ti mismo. Lo que estás causando es que el aguijón que tú estás persiguiendo te haga daño a ti. ¿Ya? Y estaba simplemente expresando una preocupación. Así que hermanos, en todos los usos el Señor está indicando la importancia de lo que le va a decir y al mismo tiempo su preocupación por ellos. Hermanos, yo quiero que usted preste atención. Si usted se fía a lo que vamos a hablar en el día de hoy, quiero que preste toda su atención. Yo he tenido una batalla esta semana por eso, así que quiero que preste toda su atención. No se me distraiga, ya me los distrajeron. Preste su atención. En todos los usos, el Señor está indicando la importancia de lo que les va a decir. Al mismo tiempo, hermanos, Él, como dije, va a expresar su preocupación por los discípulos. En el caso que tenemos, hermanos, no es solamente Pedro. Si usted nota en el pasaje, hermanos, en el versículo, el Señor Jesucristo se está dirigiendo a Pedro, pero Él va a hablar de otros. Hermano Miguel, si me puede hacer favor, abrir la puerta de atrás. A ver, si me puede hacer favor de abrir la puerta de atrás. Bueno, si usted nota en el texto, cuando el Señor se dirige a Pedro, utiliza el pronombre personal os. Si usted ve, nosotros no hablamos, ¿verdad?, de esa manera. En España sí hablan de esa manera, os, vosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros diríamos los, ¿verdad? Y indicando a un grupo de personas, ¿sí? A más de uno. Pero aquí está el Señor diciéndole a Pedro que Satanás os ha pedido, y luego dice, para zarandearos. Él no está diciéndole a Pedro, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte a ti solamente. Él os ha pedido para zarandearos como a trigo, dice el Señor. Hermanos, incluyendo a todos los discípulos. Hermanos, si usted, bueno, yo creo que para nadie es un secreto, que hermanos, Satanás no puede hacer nada sin la previa autorización de Dios. ¿Usted se acuerda de Job? Cuando la historia de Job, Satanás va al cielo donde está Dios y tiene una conversación con Dios y Dios le dice acerca de Job y Satanás se lo pide a Job, a Dios. Pide a Job a Dios y le dice, claro, pero mira cómo está, entrégamelo nada más y deja que yo le quite todo lo que le has dado, a ver si no maldice tu nombre en tu misma presencia. Y el Señor le dice, bueno, échale ganas. ¿Ya? Y así comienza la historia de Job. Esa historia que nosotros no sabemos, bueno, que nosotros sabemos Job no sabía. Y aquí, hermanos, dice el Señor, Satanás os ha pedido. Parece, hermanos, que Satanás ya había ido a pedirle a Dios, a los discípulos del Señor Jesucristo, para zarandearlos, para tentarlos. Hermanos, como vemos aquí, el Señor le está diciendo a Pedro lo que estaba sucediendo. Así que, hermanos, no era solamente él, era el resto de los discípulos. ¿Cuál era la intención? Bueno, la intención verdadera de Satanás y de su zarandeo, hermanos, era simplemente apartar, separar o sacar a Pedro de la fe y de la fidelidad a Cristo. Al Señor Jesucristo lo van a entregar. En breve Judas va a venir, lo va a entregar esa noche y el Señor va a ser entregado en manos de pecadores y los discípulos van a tener miedo y se van a ir. Se van a apartar del Señor y como en efecto el Señor le revela a Pedro, lo va a negar 3 veces. 3 veces. Lucas nos dice que cuando él lo negó la tercera vez, el Señor Jesús miró a Pedro. Y en ese momento él se acordó de las palabras que él le había dicho. Y dice la Biblia que él lloró amargamente y se fue. ¿Ya? Sí, el Señor, hermanos, estaba preocupado especialmente por Pedro. Satanás lo había pedido para zarandearlo a él y a los discípulos como a trigo. Y Dios lo ha permitido.
¿Ya? Dios ha permitido que sus discípulos sean zarandeados, sean probados, sean, hermanos, tentados a apartarse del Señor. Y hermanos, Dios va a usar ese mismo proceso para fortalecer a Pedro. Gloria a Dios, Pedro se fortalece, hermanos, y básicamente ese mismo proceso de negación de 3 veces fue lo que el Señor utilizó para animar a Pedro cuando Pedro está con el Señor le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, claro, tú sabes, y luego le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, y le pregunta una tercera vez, ¿me amas más que estos? Y ya Pedro, Señor, tú lo sabes, ¿ya? Tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, bueno, ahora lo que quiero que hagas es que apacientes mis corderos. ¿Ya? Pero esa es básicamente la intrahistoria del asunto, hermanos, aquí. Pero en esta tarde, hermanos, quiero hablar, como ya se pudo dar cuenta, de ese tema que estábamos en la pantalla hace un momento. Estamos en guerra, hermanos. Estamos en una guerra espiritual. ¿Ya? Si usted es un creyente, si usted es un verdadero creyente, escúcheme bien lo que le voy a decir. Satanás lo odia. ¿Ya? Satanás lo odia. Lo odia a usted, odia a su familia, odia el evangelio, odia la predicación del evangelio, odia a la iglesia, pero mucho más odia a aquella iglesia que se mantiene fiel, siguiendo y sirviendo a Dios. Satanás odia a las personas, odia a los cristianos especialmente porque son la imagen de Cristo. Lo odia porque usted y yo somos la singular obra de Dios. Somos, hermanos, como dice la Escritura, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Satanás lo odia a usted porque usted fue arrebatado del poder de sus garras. En un tiempo nosotros pertenecíamos a ese entorno en el cual él podía, hermanos, arrastrarnos a hacer lo que no agrada a Dios, hermanos. Pero un momento en nosotros, en nuestra vida, en el que logramos salir, no por nuestros propios medios, no porque fuimos muy fuertes y fuimos muy inteligentes, fue porque simplemente un día creímos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y en ese momento las garras de Satanás ya no nos podían tener. ¿Ya? Usted es un desertor de Satanás y huyó de su territorio. Por la gracia de Dios conociste el evangelio. Por la gracia de Dios te reconociste insuficiente e impotente para salvarte a ti mismo y le dijiste, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento y creo en el Señor Jesucristo. Y en ese momento de la historia de tu vida saliste de ese territorio gobernado por Satanás. Si no lo has hecho, todavía está, dicho sea de paso. Satanás lo odia porque Dios ahora está con usted. Satanás lo odia porque ahora amas a Cristo, amas su palabra. Satanás lo odia porque en lugar de irte a la playa los domingos, vienes a la iglesia el día domingo. Satanás lo odia porque ahora lo que anteriormente no era una prioridad o importancia para tu vida, hoy es importante y una prioridad para tu vida. Satanás lo quiere de vuelta, hermanos. Ahora, Satanás no le puede quitar lo que ya Dios le dio, la salvación, gloria al Señor, pero él lo quiere de vuelta y lo va a zarandear a usted también. Como Cristo le dijo a sus discípulos, hoy quiero, hermanos, decirle a usted y a esta iglesia, hermanos, que usted, la iglesia, su familia, sus hijos, su pastor, está en la lista de Satanás. Satanás, hermanos, nos odia a la iglesia, odia a aquel predicador que predica la palabra de Dios. Nos ha declarado la guerra. En el momento en que nosotros dijimos sí al Señor, en ese momento, hermanos, entramos en un campo de batalla, hermanos, que va a ser a partir de ahora, hermanos, una guerra, como vamos a ver en breve, que tiene unas características que debemos estar atentos ante la situación, hermanos. No debemos, en primer lugar, sobreestimar a Satanás. No lo debemos sobreestimar. Yo, hermanos, pienso que Satanás es increíble.
Es increíblemente poderoso. Creo que Satanás, hermanos, es tremendo porque nunca se da por vencido. Contrario a muchos cristianos, nos damos por vencidos muy fácilmente. Satanás sabe que perdió. Satanás sabe que no va a ganar la guerra. Satanás sabe que ya perdió. Pero, hermanos, él sigue peleando, él sigue batallando, él sigue luchando, él sigue contradiciendo a Dios, él sigue atacando a los cristianos, él sigue. Contrario, como dijo a muchos de nosotros. Ahora no lo debemos sobreestimar y tampoco lo debemos subestimar. No es una deidad caída, no es Dios. Es simplemente un ángel que se rebeló contra Dios y simplemente Dios le dijo basta y lo desechó y lo desterró del cielo. No está en el infierno, hermanos. Satanás va a estar en el infierno. No está en el infierno. Hay gente, hermanos, y Hollywood nos ha hecho creer que Satanás gobierna en el infierno y que Dios gobierna en el cielo. No, Satanás no va a gobernar en el infierno. Él va a sufrir en el infierno. Eso es lo que él va a hacer. Cuando los demonios de Gadara se acercaron al Señor Jesucristo, corrieron hacia él y le dijeron, Señor, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que un día van a ser atormentados. Satanás lo sabe. Así que no está gobernando. Él no es omnipotente. Él no es omnisciente, no es omnipresente. Sin embargo, hermanos, es un poderoso enemigo. No es omnipotente, pero tiene mucho poder. No es omnipresente, pero tiene un ejército alrededor del mundo que le hace saber y puede saber lo que está ocurriendo en este círculo que llamamos tierra en el día de hoy. Satanás no es omnisciente, hermanos, pero tiene sabiduría, tiene conocimiento. Como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tiene, hermanos, cuanto menos 5,000 años de experiencia haciendo caer a los hombres y haciendo que los hombres se rebelen en contra de Dios. No lo subestimes. John Blanchard dijo en una oportunidad en su ministerio que se nos opone un enemigo viviente, se nos opone un enemigo inteligente, pleno de recursos, muy astuto, que puede sobrevivir a los cristianos más viejos, puede trabajar más que los más ocupados, puede pelear más que los más fuertes y puede burlar a los más sabios. En su lista, hermanos, en su vitrina de trofeos, Satanás se da el lujo de tener a algunos con los nombres de aquellos grandes de la historia del cristianismo que en una oportunidad fueron víctimas de sus inflexibles y más severos ataques. Tenemos en la lista, en la vitrina de Satanás, de los caídos de Satanás, tenemos a hombres como David, el varón conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerda de David? Bueno, en una oportunidad Satanás lo engañó y puso su trofeo en la lista o en la vitrina de sus trofeos con el nombre de David. Hombres como Abraham, el amigo de Dios, que en una oportunidad también cayó bajo las garras de Satanás por haber desobedecido, ido a donde no tenía que haber ido o dicho lo que no debía decir. Sansón, el hombre más fuerte, también está en esa vitrina. Salomón, el hombre más sabio, también está en esa vitrina. Adán, el hombre perfecto, en el lugar perfecto, en el ambiente perfecto, también fue víctima de Satanás. Y hermanos, seríamos muy ilusos si pensamos que nosotros no podemos estar ahí, en esa lista. Cada verdadero creyente, hermanos, está comprometido con lo que la Biblia llama la guerra espiritual. Juan Bunyan lo llamó la guerra santa. ¿Se había escuchado la guerra santa? Es el término que define básicamente, hermanos, a ese conflicto bélico que se lleva o que lleva a cabo aquellos enemigos de la fe de Cristo y que le declaran la guerra. Los enemigos del reino de Dios. Enemigos que, como en el ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, se levantaron y dijeron, no queremos a Jesús, no queremos que sigas predicando acerca de este hombre, le dijeron a Pedro y a Juan en una oportunidad. Enemigos del reino de Dios. Es una guerra que implica, hermanos, una batalla inflexible contra grandes enemigos. 3, dice la Escritura,
que son los enemigos del reino de Dios, de los creyentes. Que debemos tener cuidado. El diablo, el mundo y la carne. No la mía, la suya. La mía también. La mía es mía, mi problema. ¿Ya? La suya es su problema. Es su enemigo. ¿Ya? Por eso Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Pero no confiaba en sí mismo. ¿Ya? Por eso con Cristo soy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y así podemos ir a través de toda la Biblia y ver acerca de eso. Hermanos, la guerra en la que estamos, y quiero rápidamente compartir 3 asuntos sobre esa guerra, hermanos. Es una batalla feroz. Es una batalla feroz. La batalla contra Satanás y con sus demonios, hermanos queridos, es implacable. Es cruel, es despiadada, es muy dura, es muy tenaz. Sus empedernidos ataques son sin misericordia. Su ejército es agresivo, es maligno, es muy cruel contra aquellos fieles seguidores de Cristo especialmente. Su poder se encuentra en los lugares altos sobre nosotros y a nuestro alrededor. Por eso la palabra de Dios nos dice, velad, 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 porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, trabajando, está acechando, está buscando a quien, dice la Escritura, devorar. Su poder, hermanos, está a nuestro alrededor. Este ejército, hermanos, es muy poderoso para que nosotros luchemos con nuestras propias fuerzas. No podemos luchar con nuestras propias fuerzas. Por eso Pablo nos dice allá en la segunda carta a los Corintios, usted puede ver lo que Pablo dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque yo estoy en este cuerpo, yo, hermanos, no estoy militando en mi carne. Y luego él va a decir algo, hermanos, que debe llamar nuestra atención. Él dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros para luchar, para pelear esta guerra, no son armas carnales, dice, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Hermanos, aunque el enemigo es poderoso, no podemos ceder contra Satanás. ¿Ya? Como decimos allá, engallinarnos, ¿verdad? Decimos allá. No debemos decir en Venezuela hay un equipo del Magallanes. Nosotros los que somos del Cardenales le decimos Magallinas, ¿no? Yo sabía que ibas a decir algo, ¿verdad? Sí. Es que siempre pierden, ¿no? No seamos gallinas, hermanos. ¿Ah? No nos engallinemos ahí ante el enemigo poderoso que tenemos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y usted está leyendo, hermanos míos? Y huirá de vosotros. ¿Quién va a huir de nosotros? Pues el diablo. Ahora va a huir, hermano querido, cuando usted se somete a Dios. Cuando usted no está sometido a Dios, Satanás ni se espanta. Ni se moja, pues. Todo lo contrario, se va acercando y cada vez más va poniendo su tienda. Cuando menos se acuerda, hermanos, tienes una fortaleza en tu mente y en tu corazón y desde adentro te va a empezar a hacer daño. Porque Él vino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que va a hacer. Por eso Pablo nos dice allá en el pasaje que veíamos, derribando argumentos. Bueno, no, porque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de la fortaleza. Y luego Él nos va a decir, hermanos, que nosotros podemos derribar esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo dice la Escritura? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, si obedeces a Dios. Por eso, Santiago, someteos pues a Dios. ¿Ya? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Si usted trata de resistir al diablo sin una sumisión a Dios, usted va a tener un problema serio. ¿Ya? ¿Ya? Si usted se somete a Dios, si usted vive conforme a la voluntad de Dios, si usted acepta su señorío sobre usted, sobre su hogar, sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre sus hijos,
sobre la iglesia, hermanos. Si usted hace lo que Dios le dice que hagas y resistes y aguantas la presión y resistes la embestida antagónica de aquellos enemigos de la fe y de la predicación de la palabra de Dios, la Biblia dice que el diablo va a huir de vosotros. Pero hermanos, va a huir una vez más cuando yo estoy sometido bajo la sombra, cubierto, hermanos, con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque dice la Escritura, Juan nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Ya? La guerra en la que estamos, hermanos, no solamente es una batalla feroz, es una batalla espiritual. Es espiritual. La batalla contra Satanás y sus demonios es espiritual. No peleamos contra este enemigo con pistolas, no hacemos uso de tanques, no hacemos uso de artillerías pesadas o armas nucleares, tampoco peleamos contra carne y sangre, hermanos. Nuestra lucha, dice Pablo, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Hermanos, el ejército de Satanás es espiritual. La pelea, hermanos, la batalla que tenemos no es, hermanos, es una batalla espiritual. No es una batalla por intereses hegemónicos, no es una batalla por posiciones geopolíticas, estratégicas y económicas. El objetivo, hermanos, es mucho más alto. El objetivo, hermanos, es la realidad espiritual de la verdad. El objetivo es la justicia, es la gloria de Dios, es la predicación del Evangelio, porque Satanás quiere estorbar aquello que un día arrebató a muchos cristianos en el día de hoy de sus garras. Por eso es que él trata de estorbar la iglesia, de estorbar al cristiano, de hacerlo caer, de hacerlo menguar, de alejarse de Dios. Por eso él trató de apartar a Pedro de la fe, de que éste se desanimara. Y por 3 días parece que había ganado. Pedro estaba desanimado. Pedro ya se había ido al mundo. Dijo, me voy a pescar. Y con él, porque él sabía, Pedro es el líder. Si me lo llevo, se los lleva a todos. Dice la Biblia que los discípulos siguieron a Pedro. ¿Y a dónde lo siguieron? De donde Dios lo sacó. Porque Satanás no quiere que la obra de Dios siga. Así que no seamos ilusos, hermanos. Abra sus ojos. Detrás de nuestros enemigos visibles de carne y de hueso, hermanos, no es mi suegra el problema. A mí me gusta decir eso. Sí. Mi esposa no estaba. En esos días me levanté y le dije, mi amor, tuve un sueño. Y sí, ¿qué soñaste? No, que estábamos sentados en la cama. Perdón, en el mueble, en el sofá. Y en eso viene mi suegra y se sentó en medio de nosotros. Y estábamos en el invierno, teníamos una piscina. No tenemos piscina. Sueño, ¿no? Tenemos una piscina y en el invierno yo le digo, suegra querida, ¿por qué no va y se mete a la piscina? Y me dice, ¿por qué me tengo que meter a la piscina? Son las 5 de la tarde, está muy frío. Y le digo, no, porque como a usted le gusta meterse en todo. No me dieron desayuno. Detrás de nuestros enemigos, hermanos, de carne y hueso, se encuentra un ejército de adversarios invisibles, cuyo armamento es invisible. Hermanos, el problema con esto es que yo no puedo ver. El problema con esto es que yo no veo las armas. El problema con esto es que yo no veo el enemigo. Es un enemigo invisible. Su armamento es invisible. Y con esos armamentos se oponen y atacan el reino del Señor Jesucristo. Atacan a los creyentes. Atacan a nuestras familias. Atacan a nuestra esposa. Atacan a nuestros hijos. Atacan nuestro hogar. Atacan la educación de nuestros hijos. Atacan la filosofía y la enseñanza. Porque Él sabe que por ahí Él puede entrar y destruir. Como lo ha hecho. Porque tiene experiencia, hermanos. Lleva años haciéndolo. Y le funciona. ¿Ya? Atacan la iglesia. Con los mismos armamentos.
la estorban. Introducen cizaña, porque en la parábola de la cizaña, hermanos, es el diablo mismo que viene y entra en las iglesias y pone allí a sus convidados y los deja que crezca junto a la semilla buena para que las dos crezcan a tal punto, hermanos, que desde allí, desde adentro, comienzan a hacer daño a la iglesia, a la obra, y estorban la iglesia de Dios. Y nosotros debemos saber eso, hermanos. Por eso, hermanos, no hay nada que detenga más o que tenga más estorbo en la iglesia que la predicación de la palabra de Dios. Porque Satanás sabe, él ya leyó Corinto, él ya leyó lo que Pablo dijo, que a Dios fue del agrado de Dios la locura de la predicación. Por medio de la predicación de la palabra de Dios es que los hombres se convierten de las tinieblas a la luz de Cristo. Por eso la va a estorbar. Luchamos, hermanos, con un enemigo poderoso, innumerable, invisible. Y el invisible ejército de Satanás, hermanos, es increíblemente poderoso. Cuando llega la vida, hermanos, usted puede leer la vida, el relato de los endemoniados gadarenos, hermanos, cómo estaban destruidos. Sus vidas se golpeaban, hermanos, en su rostro y estaban atados, vivían en los sepulcros, estaban destruidos. Hasta que vino el Señor y los libró. Después vino la gente y los encontró vestidos en su juicio cabal y diciendo, Señor, déjanos que te queremos seguir. Hermanos, su lucha es intensa, es extenuante. Sus ataques vienen de todos los frentes. Vienen desde afuera, pero hermanos, vienen desde adentro. ¿Usted se acuerda, hermanos, de aquella guerra de Troya? O la batalla, hermanos. Que viene, hermanos, a veces Satanás y nos pone un caballo al frente de la puerta de la iglesia. Y el caballo, lo que no sabemos es que dentro del caballo está un ejército, hermanos, entero que viene a destruir la iglesia desde adentro. Viene a destruir la predicación de la palabra de Dios, viene a destruir lo que se hace en la palabra en la iglesia, viene a destruir para que Cristo no sea glorificado, su evangelio no sea predicado, las almas no sean salvas, nuestras vidas sean transformadas por el evangelio. ¿Eso no es lo que Él quiere? Y por eso Él va a venir y va a estorbar el avance de la obra de Dios para detener eso. El oponente anda alrededor buscando, dice la Escritura, a quien devorar. Hermanos, se camufla bien. Se camufla bien. Él puede aparecer como el príncipe de los demonios, como el príncipe de la potestad del aire. Él puede aparecer como el dragón escarlata. Él puede aparecer como la serpiente antigua. Pero también puede aparecer como un ángel de luz. Si no, pregúntele a Mohammed. O pregúntele a John Smith. Si no, pregúntele. Que se le apareció un ángel y le reveló un evangelio diferente. Qué casualidad, ¿no? Para engañar a las personas, que el evangelio no sea evidente y claro en sus vidas. Se camufla bien. Puede aparecer como lo que él es, pero puede disfrazarse como un ángel de luz. ¿Qué tiene de malo, verdad? Y para terminar, hermanos, es una batalla necesaria. No solamente es una batalla feroz, no solamente es una batalla espiritual, es, hermanos queridos, una batalla necesaria. Necesaria. La batalla contra Satanás y sus demonios es necesaria. Así como el mundo, hermanos, actual no puede escapar de la guerra contra el terrorismo, nosotros no podemos escapar de la guerra contra Satanás. Nos guste o no, estamos en guerra. Lo creas o no, estamos en guerra. Estés listo o no, estamos en guerra. No podemos pedir amnistía, no podemos pedir consideraciones médicas, ni tampoco podemos evitar los ataques que van a venir.
El día que usted dijo que sí al Señor Jesucristo y se acercó a Él y se arrepintió si es que lo hizo realmente, usted, hermanos, pasó de las tinieblas a la luz admirable. Usted, hermanos, pasó de aquel lugar de Lodebar, como vivía aquel hombre lisiado de los pies, y pasó de ese lugar horrible a sentarse en la mesa del rey para comer y disfrutar de las bendiciones del rey. Pero no solamente eso, usted se rebeló contra Satanás y él le declaró la guerra. Hermanos, estar en medio de esa guerra y que no nos demos cuenta en realidad de la guerra, hermanos, es algo muy peligroso. Porque, hermanos, si tratamos de ignorar al verdadero enemigo, nos vamos a convertir en carne del asadero de Satanás. Y si andamos como aquel pececito que no sabe que detrás de esa lombricita hay un anzuelo, detrás del anzuelo hay un nylon, detrás de ese nylon hay una caña de pescar, detrás de esa caña de pescar está el pescador, detrás del pescador hay un fuego, detrás del fuego hay un sartén que tiene aceite y está hirviendo y está listo para freír al pobre pececito. Satanás es ese pescador. Hermanos, nos quiere freír. Vino a matar, vino a hurtar, vino a destruir. ¿No entiendes? ¿Qué no entiendes? Dije que la razón por la que todavía el evangelio no ha llegado con impacto en tu corazón y en tu vida y no te has arrepentido de tus pecados es porque estás creyendo la lombricita de Satanás. Ya te sedujo. Te va a freír. Te va a freír. Por eso Dios nos dice, hermanos, vestíos de toda la armadura de Dios. Hermanos, aquí tengo que hacer un paréntesis. Dios no necesita una armadura para pelear con el diablo. Él le dijo, te sales de mi presencia. ¿Y saben qué pasó? Se salió de su presencia. ¿Y cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías, me sentaré en lo alto, en las alturas. Tú que pensabas y se llenó de orgullo tu corazón, Dios le dijo, pues te me largas y se. ¿Necesita Dios una armadura, hermano? No. Usted y yo sí. No es la armadura de Dios, es su y mi armadura. No es la armadura de Dios, es la armadura del cristiano. Es la armadura que necesita el cristiano, por eso dice, para que podáis resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos, ¿quién? Dios, no, usted creyente, de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, el diablo lo acecha. Pastor, pero no lo mencione tanto, ¿verdad? Ya hasta miedo me dio. Ojalá le diese tanto miedo al punto de que usted agarrara la palabra de Dios e hiciera lo que Dios dice que debes hacer. Ojalá. Pastor, no predique tanto del infierno, le vamos a meter miedo a la gente. Ojalá le metamos tanto miedo a la gente que eso produzca que ellos no vayan a ese lugar. Ojalá. Pero no hay nada, hermanos, que le produzca miedo a esa generación en el día de hoy. Parece que la ira de Dios es un juego. Parece que la santidad de Dios no tiene tanta relevancia. Un día lo va a tener. Muchos cristianos hoy en día prestamos poca atención al mandato de Pablo, vestíos. No es opcional. No es si sientes. No es si te provoca. Yo que si no lo haces, no vas a poder resistir. ¿Me estás siguiendo? Por eso, vístete. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y bueno, va a dar una lista, hermano. No vamos a tener tiempo para ello. Muchas iglesias hablan más sobre el desarme que sobre el armamento. Tremendo. Algunos ya bajaron sus armas. Algunos ya sacaron la banderita blanca, ¿no? Me rindo. No, hermano, no se rinda.
No, hermano, no tenga miedo. No es tiempo de alejarse de Dios. No es tiempo de apartarse de Dios. No es tiempo de dejar de leer la Biblia. No es tiempo de dejar de congregarse. No es tiempo de dejar de orar. No es tiempo de dejar de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Es tiempo de seguir adelante. Algunos ya bajaron sus armas. Algunos sacaron su banderita, pero no lo hagas tú. Tienes que hacer lo que, si la gente se tira por un barranco, Ángel Xavier, ¿te vas a tirar tú también? Si la gente quiere vivir como alejado de Dios, apartado de Dios, ¿quieres vivir también? ¿Acaso Dios ha sido tan cruel? No, hermano, no se rinda. Como dijo Josué y Nehemías, a aquella gente que estaban allí construyendo el muro, con una mano trabajaban, dice la Biblia, y con la otra tenían la mano en los arcos, en las flechas y en las espadas, listos para pelear. Y Nehemías le dice, peleen por su familia. Hacemos la obra de Dios. Y no vamos a dejar de hacer la obra de Dios solamente porque unos mensajeros de Satanás han venido a desanimarnos. No, hermanos, vamos a seguir. Y si tenemos que con una mano trabajar y hacer la obra de Dios y con la otra tener que pelear, pues lo vamos a hacer. Por eso Nehemías le dice, peleen por vuestras familias. Algo, hermanos, que a mí me animó toda mi juventud a seguir a Dios, a seguir siendo fiel a Dios. Porque yo no venía a la iglesia porque mi mamá me traía, no leía la Biblia porque me decían que orara y que leyera la Biblia. Yo no vivía, hermanos, consagrado a Dios porque en mi casa, en mi hogar, yo tenía un ambiente, hermanos, en el cual crecí rodeado de amor a Dios, de temor de Dios. Y vamos a la iglesia, no, todo lo contrario. Y algo, hermanos, que me animó a mí a seguir, a pesar de que muchas veces tenía que salir de mi casa, solo ir a la iglesia, solo era el que oraba, solo era el que leía la Biblia. Lo único que me mantenía a mí así, a seguir siendo fiel a Dios, a pesar de eso, era que como dijo el Pedro, el apóstol Pablo, dice, tú y tu casa serán salvos. Se pelea para que tu mamá sea salvo. Pelea para que tu papá sea salvo. Pelea para que tus hermanos también sean salvos. Pero pelea para que tus hijos sean salvos. Pero pelea. Sigue adelante. Es que, pastor, es muy duro la vida cristiana. ¿Y qué pensabas? ¿Qué pensabas? Si al Señor Jesucristo lo mataron, si a Esteban lo mataron, si a Jacobo lo mataron, si a Pablo lo mataron, si a Pedro lo mataron, si a todos lo mataron, ¿qué pensabas? Y ahora me estás hablando de una guerra, pastor, ya hasta miedo me dio. Sí. No se rinda, hermanos. Pelee por sus esposas, pelee por su hogar, pelee por su familia. También muchos predicadores ahora promueven una amplia fraternidad universal y ecuménica que incluye una variedad de opiniones. No importa lo que creas. ¿Ya? Somos una iglesia que se parece a ti. Así había en Barquisimeto, nací en Venezuela. Una iglesia, el letrero y la filosofía de la iglesia era, somos una iglesia que se parece a ti. Pasaba cualquier impío y leía eso, es una iglesia que se parece a mí. Yo no quiero ir a una iglesia que se parece a mí, hermano. Yo quiero ir a una iglesia que se parece a Él. Yo quiero ir a una iglesia que cuando yo vaya, hermanos, el impacto y el poder de la palabra de Dios, hermanos, penetre nuestro corazón, transforme nuestra vida, como dice la palabra, porque no es mi palabra como fuego, como piedra que quebranta como martillo que quebranta la piedra, dice Jehová. Sí lo es. No nos gusta, ¿verdad? Pero ahí está Dios dándole forma a este feo, hermano. Si no, mi esposa nunca se hubiese casado conmigo. ¿Qué crees, hermano? La obra de Dios es increíble. ¿Qué no ve? Mi esposa se casó conmigo. Sí. Terminemos. Por desagradable que sea, hermanos, el tema de Satanás, necesitamos exponerlo. Por desagradable que nos parezca el tema, hermanos, estamos en guerra.
La guerra santa, como dije, el conflicto bélico entre el reino de Dios y el reino de Satanás, entre los que somos de Cristo y los que están en su contra, es espiritual. Es tenaz, hermanos, es empedernida y es antagónica. ¿Ya? Así que, querido amigo, en este día usted va a tener que decidir de qué lado de la historia de esta guerra o en esa guerra usted va a estar. ¿Ya? Si usted quiere ser un pasivo, inoperante, según su propio criterio, mire, le voy a decir lo que usted necesita hacer en el día de hoy. No mañana, hoy. Lo que usted necesita hacer hoy es rechazar este mensaje, rechazar a Cristo, no se arrepienta de sus pecados, no crea en el Señor Jesucristo como su Salvador, no vengas a Él, recházalo, toda tu vida, recházalo. No le entregues tu vida. Y Satanás igualmente te va a destruir. Igualmente. Destruirá tu vida, destruirá tu hogar, destruirá tu familia, le ocultará la verdad de Cristo, le ocultará el Evangelio y al final lo vas a lamentar. Al final. Pastor, eso yo no lo creo. Lo creas o no, lo vas a lamentar un día. Estés listo o no, lo vas a lamentar un día. Pero si quieres rebelarte en contra de Satanás, lo único que debes hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo en este día. Y decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser salvo, me arrepiento de mis pecados. Creo que usted es el único que me puede ayudar. Dice la Escritura, será salvo. Pero como ya vimos, hermanos y querido amigo, vas a entrar en una guerra que requiere compromiso serio con Dios para vencer. ¿Ya? No hay un compromiso serio con Dios, vivir bajo su sumisión, ponernos la armadura de Dios. No vas a vencer. Vas a perder. ¿Ya? Vas a perder a tu esposa, vas a perder a tus hijos, vas a perder. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? ¿Por qué muchos matrimonios se disuelven, cristianos? Porque no están peleando la guerra. No están sometidos a Dios. Porque la sumisión a Dios, dicen algunas, es que yo tengo que someterme, pastor, a este esposo, y que mi esposo esto, y que mi esposo lo otro, y pastor esto, pero ¿quién lo escogió? No fuiste tú, ¿verdad? Tú te casaste con él. Ahora, ¿quieres que la cosa fluya bien? Haz lo que Dios dice. Pastor, es que mi esposa anteriormente, ¿verdad? Se vestía bonito. Ahora yo trabajo todo el día y vengo de la calle y pasan mujeres bien arregladas. Vengo a mi casa y se abrió la puerta, me sale una mujer que lo único que le falta es la escoba para que salga volando. Mi esposa no está aquí, no le digan. Me dice, avísame cuando venga, me dice. No, hermano. Ya, haga lo que Dios le dice. Ya, haga lo que Dios le dice y vas a vencer. Pero hermanos, como en todo, la decisión aquí es únicamente suya. ¿Ya? Usted decide. Fíjese, Dios le ama tanto, le demostró su amor, eso no es cuestionable, ese no es ni el mensaje aquí. ¿Ya? Dios quiere que usted esté en su reino, Dios quiere guardarlo, Dios quiere sacarlo de las garras de Satanás, Dios quiere. La pregunta aquí es, ¿tú quieres? ¿Tú quieres eso? Si eso es lo que tú quieres, entonces tú vas a tener que venir a Cristo en esta tarde. Y si usted quiere vencer, querido cristiano, usted va a tener que hacer lo que Dios le dice que haga. ¿Ya? Usted va a tener que someterse a Dios para poder vencer. ¿Ya? Aparte, hermanos, si usted es un creyente en Cristo Jesús, ya usted tiene la victoria. Porque la victoria
con la que vencemos al mundo, dice Juan, es nuestra fe. Solo hecho que usted sea creyente en Cristo, usted está en el equipo ganador. Mire lo que les dicen. Usted no está en el equipo, ¿verdad? Ese de Venezuela que tratan de jugar fútbol y nunca van a un mundial, ¿verdad? No, usted está en ese equipo de Brasil que las gana siempre. Sí. Usted no está en un equipo perdedor, hermano. Si usted es un creyente. Si usted es un creyente, usted está en el equipo que va a vencer. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, ganamos. Ganamos. Por paliza. 10-0. Le dimos knockout. ¿Ah? En los primeros 5 minutos, ¿verdad? Como aquel Manchester City y Real Madrid, que en los 10 minutos tenía 3 goles y daba miedo que le iba a meter como 10. No, hermanos. Ganamos. Pero como dije, ¿quieres vencer? La decisión es suya. Nadie más va a decidir por usted. Y usted, querido cristiano que me escucha, será mejor que se arme de lo que Dios le ha provisto para vencer en esta guerra, o te hallarás perdido, o perderás tu matrimonio, perderás el corazón de tus hijos, perderás la influencia de la palabra de Dios en tu vida, perderás las ganas, un día te levantarás desganado, ¿verdad? No tienes ganas de ir a la iglesia. No tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de hacer nada para Dios. Te hallarás perdido y en el lugar perfecto para que Satanás te destruya y haga carne de nosotros. ¿Ya? Iglesia, será mejor que empecemos a discernir las cosas espirituales y empecemos a ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios, o vamos a terminar siendo carne del asador del enemigo de la iglesia. Que a propósito, haga lo que haga, no va a prevalecer contra ella, solo dijo el Señor. Será mejor que si identifiquemos, hermanos, quiero decir, al enemigo y destruyamos su base de operaciones antes de que ella nos destruya a nosotros. ¿Sabes qué tienes que hacer? Examinar tu vida y ver qué es lo que está haciendo, que te está desanimando de venir a la iglesia, de orar, leer tu Biblia y ser fiel a Dios. ¿Qué? Cuando lo identifiques, sácalo de tu vida cuanto antes, para ti mejor. Pero ya. Ayer es tarde. ¿Ya? No deponga sus armas, no se rinda, no tenga miedo, no saque la bandera blanca, no cambies tus convicciones, solamente para encajar en una multitud que, hermanos, cada vez se hace más altilocuente, más irreverente para con Dios, para con su palabra. El problema de nosotros es que estamos hasta cambiando nuestras convicciones, lo que creemos, solamente para caer bien a la gente, pues, pastor. No, hermanos, el Señor nos ayude. ¿Ya? Satanás es mentiroso. Yo pensé que iban a decir amén. Porque Satanás es mentiroso y no dicen amén, es que no creen que es mentiroso. Se están creyendo todas las mentiras que le dice como una verdad. No, Satanás es mentiroso, hermano. Él quiere hacernos creer que somos nada cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. ¿Ya? Él quiere hacernos creer, hermanos, que vamos a perder cuando él bien sabe que ya perdió. El que perdió fue él. ¿Ya? Pero él quiere hacernos creer. Ya, hermanos, levántese, pelee la buena batalla por amor a Dios, pelee la buena batalla por amor a su esposa, pelee la buena batalla por amor a sus hijos, por amor a su familia. Haga algo diferente. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Que seamos, Señor, responsables, no irresponsables, Dios, ante lo que hemos escuchado en esta tarde, Señor. Estamos en una guerra y estamos viviendo como si nada a nuestro alrededor está ocurriendo. Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos abiertos. Ayúdanos, Señor, que podamos mantener, Señor, una comunión íntima, personal con usted. Ayúdanos, Señor, que la meditación de su palabra no sea una carga para nosotros. Ayúdanos, Señor, que la meditación de su palabra no sea algo, Señor, que tenemos que hacer, sino algo que deseemos hacer.
Ayúdanos, Señor, que vivir conforme y de acuerdo a su voluntad, Señor, sea nuestro mayor deleite. Señor, que entendamos que es esto lo que nos va a ayudar a vencer. Que entendamos que es su palabra, Señor, la que nos va a ayudar a vencer. Dice su palabra que tomemos la espada del Espíritu, su palabra, para que podamos, Señor, a atacar y vencer al enemigo. Ayúdanos, Señor, que podamos tomar toda la armadura que usted nos ha provisto, para que así, Señor, podamos ser vencedores, poder resistir los ataques y las embestidas empedernidas, antagónicas, Señor, que vienen de todos lados, de todos los frentes, Señor. Vienen desde afuera, vienen desde adentro, vienen de otros y aún vienen dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra filosofía mundana, Señor. Ayúdenos, oh Dios, que podamos discernir entre lo que viene de ti y lo que no, Señor. Y yo te pido, Señor, que en esta tarde, usted, si hay alguien aquí que no sabe, no está seguro, no está segura de su salvación, no está seguro, segura si va a estar con usted para siempre, te pido que, Señor, su Espíritu Santo le convenza en esta tarde y que pueda, Señor, allí donde está, arrepentirse de sus pecados y poner su fe en ti, Señor. Dice su palabra que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Confiesa tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Señor, yo te pido por mis hermanos, por la iglesia en general. Oh Dios, que nos mantengamos, Señor, sumisos, sometidos, bajo su presencia, bajo su palabra, Señor, para que podamos resistir. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes aquí. No es tiempo, Señor, de desanimarnos. Ayúdanos, Dios. No es tiempo, Señor, de bajar los brazos y de dejar de hacer lo que usted nos ha pedido hacer, Señor.